Hola mis amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí otra vez con mi hermano Chente, ¿cómo está mi Bien, bien, hermano Enrique, Chente? aquí con miedo a darte la mano porque traigo una gripa No, pues que te ahorita es, cuento. es la, es la, la temporada de las gripas, De las ¿no? gripas, así es. A ver si se puede Que oír bien la ya voz. empezamos ahora, es 30 de noviembre del 2019, ya próximos a Navidad, Año Ya Nuevo mero y viene todo eso, Navidad, ¿no? así es. Fíjate que me han hecho muchas preguntas, mucha gente, oye, es pecado esto, es pecado el otro, y pues no, algunas cosas que tú dices, pues, ¿será o no será pecado? Tú que tienes un poco de conocimiento en esto, ¿nos puedes platicar así de tu ronco pecho Con cuál mi es? ronco pecho todo lleno de gripa, pero bueno. Si se suena en el transcurso, no se Hey, si mortifique, me suena ¿verdad? y tú te encargas mientras me voy a sonar. ¿Qué es Ok. pecado y qué no es pecado? ¿Sí explico? ¿Y qué es el pecado mortal? ¿Qué es el pecado venial? ¿Los pecados capitales? Mucha gente tiene estas dudas, ¿verdad? Mira, para entender qué es el pecado mortal podemos dar un pequeño ejemplo. ¿Qué pasa si un hombre se clava un cuchillo en el corazón? Se mueve Pues se muere físicamente, ¿verdad? físicamente, sí. Y si un hombre comete un pecado mortal, pues pasa exactamente lo mismo. Se muere, pero se muere espiritualmente. Así de sencillo y así de fácil, eso es el pecado mortal. Se muere espiritualmente, ¿verdad? No se puede pedir perdón, ¿no? Sí, pero en ese momento quedas muerto. Sobre eso vamos a hablar. En ese momento quedas totalmente oscuras y muerta tu alma. Nosotros cuando venimos al mundo, porque lo platicamos en el video pasado, esto es la continuación. Ahora, ¿qué es pecado y qué no es pecado? En el video pasado hablamos de la mancha del pecado original. Bueno, pues el bautismo nos rescató de la muerte espiritual, en el que el pecado de Adán y Eva nos hundieron. En el bautismo, Dios se une a nuestra alma y el Espíritu Santo llena nuestra alma, la llena totalmente, rellena aquel vacío en nuestra alma, que es la ausencia de Dios en nuestra alma que conocimos y que ya vimos en el video pasado como la mancha del pecado original. La mancha del pecado original no es una mancha, sino es la ausencia de Dios, ¿verdad? Bueno, por esta unión con Dios, nuestra vida natural se eleva entonces, nuestra vida natural humana se eleva entonces a una vida sobrenatural llamada gracia santificante, ¿verdad? Esta gracia es una gracia pues, que Dios nos da, es un don que Dios nos da. Y por esta gracia hay que luchar toda la vida por conservarla, toda la vida por conservarla y también para hacer crecer esta gracia santificante en nosotros, ¿verdad? Desde que nos bautizó el sacerdote, Dios no nos abandonará ya jamás, 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 jamás. La única manera de separarnos de Dios es que nosotros lo rechacemos voluntariamente, ¿verdad? Porque Dios nos ha amado y eternamente nos ha amado y nos creó por amor, y el amor es incondicional y Dios no nos va a dejar de amar y tampoco nos va a abandonar a menos de que nosotros lo rechacemos. Si nosotros lo rechazamos, entonces sí, es la separación de Dios, ¿verdad? Voluntariamente. Bueno, ¿cuándo hacemos esto de rechazar a nuestro Señor voluntariamente? Bueno, esto lo hacemos, lo que llamamos el pecado, cuando tenemos que tener tres situaciones muy concretas para un pecado mortal. Primero, que tengamos plena conciencia, plena conciencia. Número dos, que tengamos pleno consentimiento, que plenamente consintamos. Y tercero, que la desobediencia que cometamos hacia Dios sea en materia grave, en algo que sea materia grave. Solamente cometiendo estas tres se llama pecado mortal. Si faltara alguna de estas circunstancias, no sería un pecado mortal. ¿Verdad que es muy importante saberlo? Ya vimos, el pecado mortal una vez realizado, pues conduce a la muerte de nuestra alma, ¿verdad? La desobediencia corta nuestra unión con Dios nuestro Señor. Igual que, por ejemplo, si no se te ha pasado que de repente llegan los de CFE que no pagaste el recibo y te cortan el cable de la luz. ¿Qué pasa inmediatamente en cuanto lo cortan? Pues toda la casa queda inmediatamente a oscuras, ¿verdad? Pues así, nuestra alma queda muerta y totalmente a oscuras a la vida espiritual. Así como cortar un cable, así como apagar un switch, en ese momento queda muerta a la vida espiritual cuando cometemos un pecado mortal. Pero además de eso hay algo más. En ese mismo instante que cometemos nosotros un pecado mortal y que nuestra alma queda oscura y se queda muerta, también en ese mismo instante la alma pierde todos los méritos que habíamos adquirido para el cielo en nuestra vida. Todos los méritos se pierden en ese mismo momento. Las buenas obras, las oraciones, las misas vividas bien, las caridades, los sufrimientos ofrecidos a Dios, todo desaparece. En ese momento, si el alma se muere, todo desaparece. Lamentablemente, si el alma muere así de esta manera, pues habrá perdido el cielo eternamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está separada de Dios, porque perdió todas las buenas obras y todo lo que había hecho, todos los méritos que había ganado para el cielo se pierden, ¿verdad? Y lo que pasa aquí es que una vez que la persona se muere, pues es imposible restablecer la amistad con Dios. El alma muere en una de las dos maneras, siendo alma virtuosa o siendo alma en pecado.
El alma muere siendo pecado, por decirlo así. El alma muere, si vive y muere en pecado mortal, el alma muere siendo pecado. Y el pecado, tú sabes que es imposible unirlo a Dios. De ninguna manera, ni de lejos, el pecado tiene nada que ver con Dios. Entonces el alma queda congelada como en pecado y no se puede unir a Dios, ¿verdad? Nosotros sabemos que el sentido de nuestra vida aquí en la tierra es nada más, todo lo más circunstancial, lo demás que pasa, hay cosas que hacer, pero es probar nuestro amor a Dios. El sentido de nuestra vida es probar nuestro amor a Dios, nosotros. Y esto, pues lo que pasa es que ya después de que uno se muere, pues ya no se puede cambiar. El alma queda fijada para toda la eternidad, amando a Dios o rechazando a Dios eternamente. En el momento que te mueras, que mucha gente dice, uy, de aquí a que pues yo ahorita puedo estar hablando y pum, caigo muerto. No sabemos, el Señor, vengo como ladrón en la noche. Entonces, por eso siempre hay que cuidar la gracia santificante, el estado de gracia, y hacerla crecer en nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues si perdimos la oportunidad del cielo, ya no hay otro destino. O sea, el purgatorio, digámoslo así, es parte del cielo, porque ya de ahí pasa el cielo. Ya es parte de los bienaventurados, de los que se van a salvar. Pero aparte de ese destino del cielo, purgatorio, que viene siendo la antesala del cielo y luego el cielo, nomás hay otro destino. ¿Cuál otro destino hay? Pues el infierno. El infierno, si no es cielo, es infierno. No hay un destino intermedio que digas, pues me voy al... ¿Y el purgatorio qué onda? Por eso digo, el purgatorio es parte del cielo. Te lo acabo de decir, el purgatorio es parte del cielo, donde ya de ahí pasas a ser bienaventurado por toda la eternidad, pero ya de ahí ya no puedes pecar y ya no te vas a condenar, ya estás salvado. Entonces, si no estás en el destino que es la antesala del cielo, que te digo que es el purgatorio o el cielo, nomás hay otro destino. Se llama infierno, ¿verdad? Bueno, pues en el momento en que la persona muere, su alma se desprende del cuerpo. Y en ese momento, fíjate que es cuando el espíritu de la persona, o el alma de la persona, o el espíritu de la persona, como le quieras llamar, reconoce razones que su entendimiento no reconocía en vida. O sea, el alma saliendo del cuerpo se libera de esta masa que llamamos cerebro, que nos ayuda a pensar, más no es nuestro yo. O sea, nuestro yo, nos ayuda a pensar ciertas situaciones, pero también nos estorba a pensar. Nos cierra un poquito el campo de la visión hacia Dios, de la vida espiritual. Entonces, en el momento que tú ya mueres, ya no tienes esta materia que te estorba para observar las cosas trascendentales realmente como son. La vida eterna, lo espiritual, conocer realmente. Si explico, tu yo sigue existiendo. Se muere la materia, pero tu yo, tu entendimiento, digámoslo así, sigue existiendo. Tu conciencia sigue existiendo. Entonces, esa conciencia de espíritu reconoce verdades que tu razón, tu entendimiento, por estar cerrado, por la concupiscencia, por muchas situaciones, no permitía que vieras, y entonces tú ya sabes cuál va a ser tu destino eterno. En el mismo momento en que te desprendes de tu cuerpo, tu espíritu ya sabe cuál va a ser su destino eterno. No es que Dios te vaya a mandar a algún lado. Dios no te manda, tú escogiste. Tú sabes que escogiste ya en ese momento eternamente y que no hay para atrás lo malo, el infierno, el rechazo a Dios, o escogiste el amor a Dios, optaste por Dios y vas a estar en el cielo eternamente. En ese momento lo reconoces inmediatamente. En ese momento, tu alma, tu entendimiento, tu yo, el que eres tú, porque tú no dejas de ser un solo instante. Tú ya desde que naciste y yo desde que nacimos vamos a ser eternos. Desde el momento de nuestra concepción hasta siempre vamos a ser eternos. Vamos a ser inmortales. Eternos solo Dios, sin principio y sin fin, pero nosotros somos inmortales desde el momento de la concepción, ¿verdad? Entonces, en ese momento que ya tu yo se desprende y que comprende y ve razones, entiende razones, y entiende cosas que la razón te cerraba, que no puedes entender, y ve más allá, ve lo trascendental, puede observar entonces toda la maldad del pecado. Ahí el alma se da cuenta toda la maldad que existe en el pecado. Pueden ver la soberbia que existe en el pecado, la rebeldía que existe en el pecado. Pueden ver claramente su odio y su rechazo a Dios. Entonces ya ven el pecado realmente como es. Que esto, cuando vivían unidos a un cuerpo, una materia, como estamos tú y yo en este cuerpo metidos, te digo que a veces esta materia nos estorba para ver más allá, nos pone un velo para ver más allá en el mundo espiritual. Cuando vivíamos, nosotros no lo veíamos como un pecado grave. Lo veíamos como ciertos defectitos o concesiones que nos dábamos. Hay que dar una canita al aire. Me voy a dar esta pequeña concesión, pero no alcanzamos a ver la maldad, la soberbia, la rebeldía, el odio y el rechazo a Dios que conlleva el pecado, ¿verdad? Pero en ese momento que te digo que ya somos el puro yo, o el puro tú, si me explico, tu ser, el que eres, el que va a ser inmortal para siempre, y un día se va a unir este cuerpo que dejaste en la tierra a ese espíritu tuyo para vivir en toda la eternidad en un cuerpo espiritualizado. Pero entonces ya en ese momento tú ya no estás viendo con esta razón humana, sino que Dios te permite ver a la luz de la justicia divina, ¿verdad? Sin la oscuridad de la razón que está oscurecida por el pecado. Entonces observas el verdadero horror de tus pecados. Es bien triste ese momento duro, porque entonces comienzan ahí, como decía nuestro Señor, los reclamos, los ayes del dolor. Los ayes del dolor, que son
ay de mí, desgraciado, que porque tan poquita cosa vendí a Dios, ay de mí, y ay de mí que será eternamente sin tener a Dios para siempre, y ay de mí que cambié por un plato de lentejas como este de Esaú, el reino de los cielos, y ay, y es el ay, los ayes del dolor y rechinar de dientes. Comienza entonces en ese momento, porque tú ya alcanzas a percibir que ibas a llegar con Dios, que fuiste creado por Él y para Él. Y vas a ver a Dios a distancia de la manera que lo puedes ver, no cara a cara, porque no estás en la visión beatífica, pero de la manera que puedes reconocer que hay un Dios y vas a ver que jamás lo vas a tener ya. Y va a empezar entonces en tu alma una tortura de hambre y de sed tremenda. Esa sed que tenemos todos por Dios, esa sed, Él nos creó con esa sed, porque Él es el único que podía satisfacerla y nos hizo para Él. Él nos creó con esa sed. Pero una vez que el alma está desprendida del cuerpo, que se da cuenta de todo esto, esa sed y esa hambre de Dios jamás la satisfacerá Dios ya, jamás, por toda la eternidad. Ahí en ese momento ya está el alma en el infierno eterno. Es terrible. Bueno, es lo que estamos hablando primero sobre el pecado mortal. ¿Qué es el pecado mortal? Pues hasta ahí, hasta ese grado nos puede llevar un pecado mortal. Y como digo, en el momento menos pensado. Había un santo que decía, más nos valía dormir con una serpiente o un animal ponzoñoso en nuestra cama que en pecado mortal. Porque si el animal o la víbora o lo que sea ponzoñoso nos emponzoña, nos pica, probablemente moriremos. ¿No? Y pues a eso a morir estamos llamados todos. Pero qué tal si la muerte, si no nos dormimos con los animales ponzoñosos, pero si nos dormimos en pecado mortal y la muerte nos alcanza en los sueños, dormidos. Pues puede ser que al despertar, cuando pensábamos nos íbamos a estar bañando, ya estemos en este infierno terrible que platicamos por toda la eternidad. Y a eso no estamos llamados todos. Por eso siempre hay que cuidar esa gracia santificante. Tú lo decías con la confesión frecuente, tratar de no caer, hacerla crecer con los sacramentos, con la práctica de las virtudes, de las obras de caridad, va creciendo esa gracia en nosotros. ¿Verdad? Bueno, y es que el pecado, debemos saber que es el rechazo a Dios, a su amor. Cada parte de nosotros pertenece a Dios, cada célula, cada ojo, cada mano, todo lo que Dios nos tejió, dice la Sagrada Escritura, que con el poder de sus manos nos tejió en el vientre de nuestra madre, nos tejió nuestro Señor. Entonces cada parte pertenece a Él. Por eso el sentido de la vida es amarlo a nuestro Señor, porque a Él pertenecemos, pero amarlo con obras, con palabras, con deseos, y hasta en los pensamientos más íntimos tenemos que amar a Dios. Bueno, ¿de qué manera podemos caer en pecado? Bueno, podemos caer en pecado no solo haciendo lo que Dios prohíbe. Dios prohíbe que hagas esto y pum, lo hago, caigo en pecado. No, también si dejamos de hacer lo que Dios quiere. Y esto se llama el pecado de omisión. ¿Sí me explico? Si dejas de hacer actos de bondad, actos de caridad, si está a tu mano hacer alguna cosa buena y no la hacemos, un pecado de omisión. Si alguien más está pecando y tú no se lo dices, es un pecado de omisión, ¿verdad? Bueno. Ahora, necesitamos saber qué es lo que hace buena o mala una acción. ¿Por qué es buena o mala una acción? Porque hablamos de pecar en materia grave, en materia leve, que es el pecado venial. Bueno, una acción es buena cuando Dios quiere que la hagamos. Si Dios quiere que la hagamos, y lo vemos en el Evangelio y a través de los santos padres, y estamos en una vida de estudio frecuente de las encíclicas papales, de lo que nos dice la iglesia, el catecismo de la iglesia católica, y nos vamos a enterar qué es lo que Dios le agrada que hagamos. Si nosotros hacemos esto, pues la acción es buena. Y si nosotros no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, o hacemos lo que no quiere que hagamos, esta acción es mala, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hacer lo que Dios quiere que hagamos, esa es la única manera de probar nuestro amor por Dios. La única manera, ¿verdad? Y hacer lo que no quiere Él que hagamos, si yo lo hago, es la manera de probar nuestro rechazo. Si hacer lo que Dios quiere que yo haga es la manera de probarle mi amor a Dios, hacer lo que Él no quiere que yo haga es probarle mi rechazo hacia Él, ¿verdad? Entonces ahí sabemos cuándo una acción es buena, cuando una acción es mala. Esta voluntad de nuestro Señor pues aparece, como te decía, en la Escritura, en el magisterio de la iglesia, pero ninguna de estas causa la voluntad de Dios. Estas son aplicaciones particulares de la voluntad de Dios y nos dan interpretaciones detalladas de nuestros deberes de la iglesia para hacernos lo más claro, ¿verdad? Pero sabemos que la real voluntad de Dios consiste en amar. Como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Y dice la Sagrada Escritura, sobre el amor no hay precepto. Entonces, más que cumplir como instructivos estrictos, así como fariseos, no robar, ya no robé ya, y con eso estoy bien, no. Espérame, en tu trabajo, ¿cómo te estás comportando con el tiempo con tus patrones? ¿Estás restituyendo tu sueldo que te lo dan, haciendo que la empresa crezca? Porque estás actuando por amor, estás trabajando por amor. Pues hay que ir más allá de la letra, hay que ir al amor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta letra de la Sagrada Escritura, los mandamientos, fueron escritas con un espíritu. Si te acuerdas, el espíritu que hace que los profetas escriban, se llama el Espíritu Santo, el Espíritu del Amor. Entonces, con ese mismo espíritu tenemos que entender lo que Dios nos dice, con el espíritu del amor, y llevar el amor al mundo.
ver más allá de nada más el cumplimiento de las normas o los preceptos. ¿Te acuerdas del joven rico que se le acercó al Señor y le dijo, oye Señor, ¿qué hacer para conseguir la vida eterna? Y le dijo, cumple los mandamientos. Dijo, no, pues ya los cumplo desde joven. Dice, el Señor lo miró con amor. O sea, está bien. Ahora, si quieres ser perfecto, si te fijas, muy diferente. Quieres ser tan grande, santo, quieres agradarme mucho, quieres llegar a altos grados de gloria, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Bueno, no vas a vender tú tu casito porque tienes tu vieja y de tus hijos, no vas a dejarlo, ni yo tampoco. Pero eso vende lo que tienes, desapégate de las cosas materiales, agradece todo lo bueno, lo malo que te venga en el día, no te quejes de nada porque es cargar tu cruz y sígueme, sígueme ¿qué? Haciendo el bien. ¿Cuál es el bien? El servicio de los demás. Entonces estamos hablando de una ley más allá que es la ley del amor, ¿verdad? Bueno, ahora tú decías este tema que por qué, que es pecado, que no es pecado, que te habían dicho, por ejemplo, que hay papás que asustan a los niños, ¿ah? Que si haces esto es pecado y te vas a condenar, y que si haces aquello lo usan. Ahí viene el coco. Ahí viene el coco, ¿verdad? Te va a llevar el diablo. Te va a jalar de las patas en la noche. Usan las cosas santas para asustar a los chiquillos, ¿verdad? Los papás no deben de exagerarle nunca a los hijos cuando les sea difícil al hijo conseguir la virtud, decirle que ha cometido un pecado grave. Eso está muy mal. ¿Y sabes qué, hijo? Tiraste la sopa, la comida, pues sabes que cometiste un pecado grave y Dios ya no te va a querer. O sabes qué, dijiste, no me quiero comer, no sé, estas papas, no me gustan a mí las papas, no las quiero, estás cometiendo un pecado grave y Dios ya no te va a querer. ¿Sí me explico? Lo vacunas, crece con el trauma, crece con la idea, este niño, de que Dios es un juez arbitrario. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues se desanima y puede pensar, bueno, pues yo para qué quiero ser bueno. Ya no puedo intentarlo, ya me dijeron que soy malo, que Dios ya no me quiere. Tantos pecados. Ya entonces, se llama vacunarlos. Y a nadie podemos vacunar así. Sí hay que decirles lo que es el pecado, que se necesita para que sea, que es pleno conocimiento, y vamos a hablar por qué de cada uno, pleno conocimiento, pleno consentimiento y materia grave, ¿verdad? Pero antes que nada debemos educar a nuestros hijos en el amor de Dios, para que cualquier acto virtuoso que ellos hagan sea por amor y no por miedo. Nosotros no debemos de educar a nuestros hijos, ¿cómo te puedo decir? Para obligarlos a que amen a Dios o que se acerquen a Dios. Hay que educar a nuestros hijos para que ellos quieran buscar a Dios, para que ellos traten de buscar a Dios, para que ellos quieran ser buenos. Yo quiero que mi hijo sea bueno, sí, pero no basta con lo que tú quieras, porque el día que te vayas tu hijo va a dejar de ser bueno. Si tú le escondes la comida al gato y si me explico, y al rato el gato sale y tú no estás, pues se va a comer la comida. Lo que está haciendo, pues nada más manipularlo. ¿Sabes qué vas a hacer esto? ¿Vas a ir a misa afuera? No, hay que hacerlos que amen a Dios, hablándoles del amor de Dios. ¿Sí me explico? Enamorándolos de Dios. Que conozcan realmente. Primero que conozcan y luego que crean en Dios. Porque acuérdate que el lema de la escuela espiritual de vida interior es conocer para amar y amar para servir. Yo no puedo amar lo que no conozco. Entonces primero que conozcan a Dios y amen a Dios y obren por amor a Dios las cosas. ¿Sí me explico? Que tengan esa convicción, que ellos deseen ser buenos y ir al cielo. Ellos desean, no que tú lo desees. Claro que nosotros lo deseamos, pero hay que transmitírselos de otra manera, porque a veces los podemos vacunar. Como te digo, no hay que dejar nunca de explicarles lo que es el pecado, también sus consecuencias, ¿verdad? Nunca dejar de explicarles. Hay que decirles que Dios nos ama eternamente, nos ha creado y nos ama sin ningún mérito, porque el amor de Dios es gratuito, es incondicional. Dios no nos ama porque seamos buenos o porque seamos malos. Dios incluso sigue amando al demonio porque lo creó por amor. Simplemente el demonio lo rechazó y Dios permite la voluntad de cada uno, y una vez rechazado ya no puedes volver a él. No porque Dios no lo quiera, sino porque tu alma queda congelada, como te dije, queda hecha pecado, y tu mismo yo se ve y sabe a dónde va y sabe que no te puedes acercar al Señor. Entonces, el Señor jamás nos va a dejar de amar. Así incluso estamos en el infierno. Entonces, eso que quede bien claro para nuestros hijos: Dios nos ama, eternamente nos ha amado, su amor es incondicional. No me ama porque sea grandote, porque sea chiquito, porque sea tonto, porque sea listo, porque sea pecador, porque sea santo. No me ama por eso. El amor de Dios es incondicional y gratuito. Y así debe ser por lo que es el verdadero amor. Lo otro es una mentira. Entonces, pero saber que el rechazo de nosotros al amor de Dios nos hace caer en pecado mortal con estas tres materias: pleno conocimiento, plena conciencia y materia grave. Y en ese momento nuestra alma muere, se acaban los créditos que nuestra alma había tomado para el cielo, todo lo que había hecho. Aunque, como tú lo dijiste, todo eso se recupera en el momento de una buena confesión, un buen arrepentimiento, una confesión como debe ser, con los 5 pasos que lleva la confesión. Y entonces restituye a nosotros todo los méritos que habíamos ganado para la vida eterna, y la gracia santificante, la unión de Dios en nosotros, y la posibilidad de estar en el cielo con Él eternamente, con una buena confesión. Bueno, dijimos que eran 3 condiciones para que sea pecado mortal. Vamos a ver qué es la materia grave, por ejemplo. Una pequeña mentira, si explico, que no daña a nadie, que no afecta la reputación a nadie, no es una materia grave. Si es una materia de pecado, y el pecado venial es importante, es una materia de pecado, pero no es un pecado grave.
Un pecado grave de una mentira es cuando por tu mentira difamas o dañas a otra persona. Incluso el padre Salvador Arellano nos dice que la mentira es cuando le niega la verdad al que tiene el derecho de saberla, no cualquiera. Si te llega un secuestrado, ¿cuánto tienes en el banco? Y tú le vas a decir, no, pues tengo 2 millones de pesos, te van a levantar y tal. No, espérame. Se miente cuando a la persona tiene el derecho de que tú le digas la verdad y se la ocultas. Y porque esa lo va a afectar a él, ¿sí me explico? O en su honor, o en sus bienes, o en algo. Entonces se vuelve una mentira. Hay mentiras pequeñas que, ¿a dónde fuiste? No, pues fui al cine. Y en vez de irte al cine, pues a lo mejor te fuiste y te tomas una cerveza y sí, dijiste una mentira al final de cuentas. Pues son mentirillas pedos. Pero pues no son pedos. Tienes una lengua viperina y dañas a la gente con tu lengua viperina. Pero por ejemplo, esto no es una materia grave, entonces no. Inventando cosas. Sí, entonces esto no es una materia. Dañando gente. Entonces esto no es una materia grave, por lo tanto no pudiera haber pecado mortal porque no se cumplen las 3 condiciones. Por ejemplo, yo tengo hambre y me robo una manzana o me robo un pan por hambre. Pues está mal, sí, pero no es una materia grave. Que si voy a asalto a alguien y le robo, no sé, 10, 15 mil, 20 mil pesos. Si no estoy afectando a una persona. O si de repente me dan 5 o 10 pesos de más, me los quedo y pues en el momento se me hizo fácil. Bueno, es una imperfección, si es algo venial. Un venial, ya lo he dicho, que viene de venia, que se perdona con un simple acto de contrición al Señor. Pero no es un pecado grave, no se convierte en un pecado mortal, ¿verdad? Bueno. Pero no lo hagan, compañero, regresen. No. Honestos, pero yo lo estoy diciendo porque de repente cuando ya caíste en pecado mortal y ya Dios no te va a querer y te vas a parar y te vas a condenar y la gente está asustada. Hay algo más grave que es el escrúpulo, desconfiar de la misericordia de Dios. Que Dios nomás está fijando que es un juez que está viendo cualquier cosita acá para entonces darte. Entonces estás desconfiando del amor de Dios y ese es un pecado grave. Entonces no vamos a desconfiar del amor de Dios. Pleno conocimiento, ¿qué es el pleno conocimiento? Bueno, debemos de saber que lo que estamos haciendo está mal hecho, muy mal. ¿Por qué? Porque por ignorancia no puedes pecar. Si ignoras no puedes pecar. O sea, hay consecuencias, pero no puedes pecar. Si yo ignoro que está abierto un hoyo ahí y voy de noche caminando, me voy a caer, hay una consecuencia. O sea, no fue mi propósito hacerlo, pero la consecuencia es que me voy a caer. Si explico, si cometo alguna falta grave y yo no sé, por ejemplo, que yo vivía en un pueblo X lejano y yo no supiera que engañar a mi esposa fuera un pecado mortal y lo cometo, pues no es pecado mortal, pero sí me va a causar problemas, ¿sí me explico? Las consecuencias no se van a evitar, o sea, las consecuencias van a seguir, ¿no? Por ejemplo, si no sabes que ahora hoy obliga a no comer carne, es día de abstinencia, ok, y tú no sabes si comes carne, pues no pecas, no hay pecado, ¿verdad? O por ejemplo, alguien que no sabe que ir a celebrar un culto a una iglesia de hermanos separados es pecado grave, no sabes, pues si vas, pues no pecas, por ignorancia no puedes pecar porque ocupas el pleno conocimiento, ¿verdad? Ahora, esto es muy diferente también, para que no nos hagamos muy inmensos, si alguien no quiere saber, para no echar a perder sus planes, ¿vale? Si pecaría. Bien listos, oye, ¿esto será pecado? No, mira, mejor no sé, y así me voy. No, espérame. Si ya traes el gusanito, es porque Dios te lo puso en el corazón de que preguntes, y entonces si ya sientes que hay algo malo, mira, Dios nos puso una ley natural en el corazón que nos habla y nos dice, abusado porque va algo mal. Y así no quieres investigar, no quieres saber, porque te conviene otra cosa, ¿verdad? Luego está el libre consentimiento. Yo tengo que decidir libremente hacer algo contra la voluntad de Dios. Si alguien me fuerza a hacer algo, no cometo pecado. Por ejemplo, si yo tengo un accidente, atropello a alguien muere o sale lastimado, pues no fue mi consentimiento al hacerlo. Yo no cometo pecado. Si, por ejemplo, tengo un sueño malo, de fornicación, de lo que sea, por más grave que parezca, tampoco peco, porque no tengo pleno consentimiento. ¿Sí me explico? Estoy dormido. Debemos de conocer todo esto y enseñarlo a nuestros hijos. Y es que, como les decía, el pecado mortal es algo tan serio, por eso empecé explicando lo que era el pecado mortal, como para ponerlo a la altura de una irreflexión o una pequeña travesura de un niño. Para usarlo como arma en la educación de nuestros hijos es demasiado serio el pecado mortal, ¿verdad? Ahora, y aparte es muy fácil decir, esto es pecado, oye, fulano tal hizo eso es pecado. Tú dices, es pecado, sí, pero es muy difícil aplicárselo. ¿Él pecó? No lo sé. Por eso incluso en la iglesia te dicen, fulano se condenó, no sé. Porque para lo que a ti es pecado, a lo mejor para Dios no, porque no cumple con estas reglas, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, si alguien olvida que hoy obligaba a ir a misa, pues su pecado sí lo cometió, su pecado es externo. ¿Sí me explico? Porque si hubo un pecado, se llama pecado, pongámoslo así, pecado material, pero no formal, porque no hubo la intención de obrar mal y de no ir, fue una hora mala el no haber ido a misa, pero no tuvo la mala intención. Entonces nosotros no sabemos tampoco, por ejemplo, que hay atrás de las personas. Oye, fulano se comporta de esta manera, no sabemos qué pasó en su niñez. Dios no es un juez que juzga a todos por parejo, como aquí Dios se fija en lo que hay en tu corazón, qué te enseñaron tus papás, cómo venías, qué has vivido. Entonces yo puedo saber qué es un pecado, más no aplicárselo a la persona. Yo no.
Solamente Dios, por eso solamente Dios puede juzgar, ¿verdad? Ahí se cometió un pecado, por ejemplo, este cuate no fue a misa, no fue. Su pecado es externo porque él no tenía la intención de no ir. Sí hubo el pecado material y sí, y lo realizó, bueno, pero y no es necesario tampoco confesarlo, sí, porque no fue por intención, ¿a eso me refiero? O sea, Dios ve las intenciones. No fue un pecado formal, ¿verdad? Ahora también al revés, una persona puede cometer un pecado sin realizar un acto pecaminoso. ¿Cómo es esto? O sea, puede pecar sin realizar el acto. Bueno, por ejemplo, si alguien piensa o alguien dice, oye, ¿sabes qué? Hoy es sábado. Yo digo, híjole, hoy es domingo. Y pienso que es domingo. Y digo, oye, pero no voy a ir a misa porque no tengo ganas. Bueno, yo no voy porque no tengo ganas. Me equivoqué. No era domingo y no obligaba a la Santa Misa, pero cometí un pecado porque yo pensando que sí era, no lo hice, ¿sí me explico? Por la intención. Os digo, puedes hacer un pecado y que al final de cuentas no sea porque no lo vea la intención y puedes algo que no es pecado y no lo actúas, hacerlo pero por la pura intención. Se vuelve un pecado, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien roba dinero, yo me meto, no sé, a la casa de la tuya y me robo una lana y me la llevo. Y después me doy cuenta que me dices, tú, oye, el dinero que te dejé, que me dejaste guardar, te lo robaron, es mi propio dinero, me doy cuenta que era mi propio dinero el que me robé. Bueno, pues aunque no cometí un pecado formal, ¿sí me explico? Por lo menos no hubo un pecado material, sí hubo un pecado formal. No hubo un pecado material porque el dinero pues era mío, pero sí hubo un pecado formal por la intención. La intención y la voluntad de hacer algo en contra de lo que Dios quiere, eso determina la malicia del pecado. Yo tengo intención de hacer esto y no sucede, y pues es un pecado, ¿verdad? Por eso somos culpables cuando decidimos. Yo decido cometer un pecado. Yo soy culpable desde el momento en el que yo decido cometer un pecado. Aunque no lo cometa, yo ya soy culpable del pecado. ¿Ah? Por ejemplo, yo decido, te voy a poner un ejemplo. Ahorita si llega fulano tal y me hace esta pregunta sobre esta situación que sí le tendría que decir, le voy a mentir. Pero resulta que llega esta persona y jamás me hace esa pregunta. Y ya no le mentí. Pues ya hubo pecado. Nunca me preguntó, pero yo ya cometí pecado por mi mala intención. Si me pregunta eso, le voy a decir otra cosa. Entonces, aunque no fue un pecado material, sí hay un pecado formal. Y el pecado formal consiste en mi mala intención, ¿verdad? O yo digo, ¿sabes qué? Mañana voy a robar tal banco. Y en eso ya estoy bien decidido, tengo mis armas y todo, y me habla alguien, oye, ¿te sacaste la lotería? Y ya digo, no, pues ya mejor no robo el banco. ¿Cometí pecado? Sí, cometí pecado. Yo no cometí el pecado material, pero la mala intención del pecado formal sí, ¿verdad? Es que un cambio de decisión, esto queda muy importante para que no decidamos. Un cambio de decisión no borra el pecado. Yo decido, por ejemplo, mañana voy a engañar a mi esposa. Mañana voy a fornicar, voy a engañar a mi esposa, ¿verdad? Pero ya mañana en la mañana me arrepiento y digo, no, ¿sabes qué? Pues mejor no lo voy a hacer. Pues la buena decisión de ese día no borra la mala decisión de ayer, que yo la pensaba engañar. Entonces ya hay pecado por la mala intención. O sea, pero pues no fue cometido. No, ¿y qué me puede decir mucha gente? Es que yo digo, pues ya la voluntad lo había decidido, ya es pecado. Pero mucha gente me puede decir entonces, bueno, entonces por ejemplo, pensabas fornicar, te arrepentiste y ya entonces cometiste pecado, pues ve y fornica, para que sea completo material. No, porque entonces eleva al doble la maldad. ¿Sí explico? O sea, el pecado es que la intención, por eso Dios dice en la Sagrada Escritura que ve las intenciones de los corazones. Y no daña al hombre lo que entra por su boca, sino lo que sale del corazón, maledicencias, fornicaciones. Lo dice la Sagrada Escritura, lo que sale del corazón, los malos deseos. Eso daña al hombre y lo mancha. No lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? Entonces, mucha gente, ya con el puro... Esto es muy diferente, quiero que quede muy claro, es muy diferente a cuando hay una tentación. Por ejemplo, yo tengo la tentación de fornicar y la tengo y no he decidido hacerlo. Estoy en que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí. Y con la ayuda y con la gracia de Dios, con mucha oración, salgo victorioso de la tentación. Pues ahí no cometo pecado. Porque nunca decidió mi voluntad hacerlo. Al contrario, ahí adelanto en virtud y adquiero méritos ante Dios. Pero si yo ya decidí hacerlo y nomás no lo hice porque no se prestó la oportunidad o porque al día siguiente, cuando yo ya estaba decidido de cometerlo, me arrepentí. La buena decisión de hoy no cambia la mala de ayer. Sí, eso que queda muy claro. ¿No? Conforme a la tentación, no hay que sentirse culpable nunca, por más fuerte que sea. Porque acuérdate que ser bueno no es fácil. Como decía el anuncio, si esto fuera fácil, cualquiera lo haría, algo así. Sí. Si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. Si fueran fáciles, cualquiera las haríamos. Aquí estamos hablando nada más del que ya tomó la decisión, pero que no se dieron las circunstancias o cambió de opinión, ¿verdad? Por eso te digo, ahora no quiere decir esto que el acto exterior no importe.
Porque muchos van a decir, pues ya pequé con la intención, ahora lo voy a hacer materialmente. Ya iba a robar y pues todos ya me dijeron que era pecado, pues ahora voy a robar. Pues se agrava muchísimo la maldad. Y más, por ejemplo, si este pecado daña a un tercero. ¿Por qué? Porque aparte tú habías pensado en robar, pero no robaste. Entonces cometiste un pecado, pero no dañaste al otro. Cometiste el pecado de la intención, pero no le quitaste el dinero. Entonces ahora si lo robas, aumentas porque estás dañando al otro. Pensabas fornicar o pensabas engañar a tu esposa con otra mujer casada. No lo hiciste, ya lo tenías pensado y planeado, no lo hiciste. Entonces si hay un pecado, pero no es tan grave. Pero cuando vas y la engañas con la esposa del otro, entonces es que ella también, su alma caiga en un pecado mortal, pierda la gracia santificante. Entonces obviamente es porque se eleva el doble. Cuando lo haces ya materialmente, porque entonces está toda la maldad completa, ¿verdad? Bueno, hablando de la intención, mucha gente dice que podemos hacer como Robin Hood, hacer algo malo con buenas intenciones. Con buenas obras ayudar a la gente. Mucha gente... Voy a contar un chiste rápido, Robin Hood, porque se nos está haciendo tarde, pero rápido. Dice, se paró en un camino y pasaban cuates muy ricos en una carroza y se les brincaba y con una flecha le decía, ¡alto ahí! Soy Robin Hood y le robo a los ricos para darle a los pobres, y ya le daban la lana. Y pasaba otra carreta con gente rica y se brincaba al árbol, ¡alto ahí! Soy Robin Hood y le robo a los ricos para darle a los pobres. Y así llevaba como 10 carretas de ricos robadas. Y en eso venía caminando un pordioserito, todos sin zapatos, los pantalones todos rotos, tengo hambre, tengo sed. Y voltea Robin Hood y dice, ¿eres pobre? Sí. Pues yo soy Robin Hood, le robo a los ricos para darle a los pobres, ten todo el dinero, ten, y se lo da. Y los agarra el pobrecito y empieza a gritar, soy rico, alto ahí, soy Robin Hood y le quito a los ricos. Ese rico es un chiste. No podemos justificar que vamos a hacer de esta manera porque vamos a hacer un bien, no, eso nunca, ¿verdad? La intención no podemos hacer algo malo con buena intención, jamás, ¿verdad? No puedo decir una mentira para que un amigo no tenga problemas, la mentira va a ser mentira. Por ejemplo, hay papás que usan anticonceptivos, que sabemos que es pecado grave. Hay maneras de no tener hijos, pero los usan porque pues, tienen 2 hijos y que tienen una buena escuela y todo, y si vienen más, pues ellos quieren algo bueno para esto, si ya no les va a corresponder, están pecando gravemente. No pueden hacer algo con buena intención, hacer algo malo con buena intención, ¿verdad? Bueno, no podemos nunca justificar los medios, no podemos mover la voluntad de Dios a nuestro antojo para que hacerla coincidir con nuestra propia voluntad, ¿verdad? Bueno, el pecado es oponernos a la voluntad de Dios. Entonces la virtud, vemos que es al revés, tratar de hacer la voluntad de Dios, pero claro que siempre tenemos que implorar la ayuda de Dios. Siempre para hacer las cosas buenas tenemos que, por ejemplo, Señor, sin mí nada pueden hacer, ¿verdad? Debemos estar seguros siempre, como nos decía el ingeniero Benjamín Sepúlveda, que al que hace lo que puede, nunca le faltará la gracia de Dios, nunca. O al que hace lo que puede, hace lo que debe. Tú haz lo que puedes y haces lo que debes y Dios te va a ayudar, te va a bendecir, ¿verdad? Además de esto, si haces lo que puedes y haces lo que debes, además de eso, pues te confiesas regularmente, comulgas regularmente, pues entonces puedes estar tranquilo esperando a que el Señor te llame con el boleto a la mano, ¿verdad? Porque aunque probablemente, como decíamos hace rato, podamos pasar por el purgatorio, tenemos ya la seguridad de que lo veremos y gozaremos de él por toda la eternidad en el cielo, ¿verdad? Por eso en esta vida, mientras estemos aquí, debemos ocuparnos pues, en cosas útiles, un trabajo útil, divertirnos sanamente. Debemos evitar personas, lugares, espectáculos, televisiones, todo que nos pongan en ocasión de pecado. Porque también aquel que se pone en ocasión de pecado ya comete pecado. ¿Qué es el que se pone en ocasión de pecado? Un lujurioso que se va a se va a trabajar o se va de fiesta a una parte donde hay muchos muchachos en bikini, a la playa, y pues lógicamente va a pecar. Está aproximando el pecado y ya cayó en pecado porque está poniendo en ocasión de pecar. ¿Sí explico? Entonces hay que cuidarnos de todo eso. Hay que estar como el santo aquel que tenía el boleto a la mano, que jugando fútbol le preguntan a sus amigos, oye, y le preguntaron a varios, y si ahorita llegara el Señor y nos dijera, es el fin del mundo y se acaba, ¿qué harían? Y uno dijo, no, pues yo me iría a confesar, y otro salió corriendo, no, pues yo me iría de rodillas a rezar, y a uno le preguntaron, ¿y tú qué harías? A un santo. Yo aquí seguiré jugando tranquilo. ¿Por qué? Porque tranquilo seguiré jugando, porque ya traía el boleto a la mano. Que nada debe, Hay que estar así con una vida tranquila, apacible. Pues buscar siempre la verdad, que la verdad es Cristo. Buscar siempre el bien, que es el servicio a los demás. Buscar la voluntad de Dios, siempre sirviendo, siempre la voluntad de Dios, amando la voluntad de Dios, buscar a nuestro Señor Jesucristo y buscar la unidad con todos. Nunca la discordia, nunca la división, siempre el perdón, por cuanto haya sido. Porque recordemos siempre que para perdonar a alguien, siempre recordémonos cómo lo voy a perdonar y recordemos siempre, pues más me ha perdonado Dios a mí. Entonces con eso estemos tranquilos, ¿va? Bueno, ok. Ahora, vamos a ver cuál es la raíz de los pecados. Bueno. Necesitamos, todos tenemos defectos, pero hay un defecto principal que tenemos, y este defecto nos estorba para crecer espiritualmente.
A este defecto los maestros espirituales llaman defecto dominante o pasión dominante. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el defecto dominante o pasión dominante y el pecado? Bueno, el defecto es el que nos hace fácil caer en el pecado, ¿sí? Y nos impide practicar con facilidad la virtud. Es la debilidad que permanece en nosotros. Ese defecto dominante es la debilidad de carácter que permanece en nosotros mientras no lo eliminemos o lo eliminemos. Y el pecado, ese no es como la pasión dominante, que es la debilidad que tenemos y que nos facilita caer en pecado y que es permanente. Esa no, el pecado es eventual. En el pecado se cae de repente por debilidad, ¿verdad? Y esta debilidad a veces es ocasionada por nuestra pasión dominante o defecto dominante, ¿verdad? El defecto dominante de nosotros, o pasión dominante, es la raíz del pecado. Es, por ejemplo, una planta mala. Tú llegas a una planta mala y la ves que está creciendo, pero está enterrada y le cortas todo lo arriba. ¿Qué va a pasar? Va a volver a crecer. Si dejaste la raíz adentro, va a volver a crecer. Nosotros a veces evitamos el pecado. De arriba se cuenta, cortamos la mata de arriba, pero dejamos la raíz. La raíz es esa debilidad que tenemos o esa tendencia hacia ciertos pecados que nos hacen caer. Ahorita vamos a ver cuáles son. Se le llaman los pecados, los 7 pecados capitales. Esa es la raíz de nuestro defecto, o nuestro defecto dominante, o la raíz del pecado, o nuestra pasión dominante. Debemos de buscar para saber cuál es. Si no la eliminamos nosotros desde raíces de defecto dominante, pues seguiremos pecando siempre del mismo modo. Por eso muchas gentes van y llegas y ya te dice el sacerdote, otra vez con los mismos pecados. Porque no has luchado contra tu defecto, pasión dominante, sino que nada más has cortado por encimita las matas. ¿Sí me explico? Por eso dice, hay que cortar desde abajo. Desde la raíz. Bueno, los teólogos dicen estos 7 defectos que llamamos pecados capitales, nosotros llamamos pasión dominante, les llaman pecados capitales. Capital significa que son los más frecuentes o más relevantes. Vamos a verlo rápidamente. Uno es la soberbia. ¿Qué es la soberbia? Pues la búsqueda desordenada del propio honor y la excelencia, ¿verdad? Esta soberbia lleva a pecados como ambición, jactancia de todo lo que hacemos, de nuestras fuerzas espirituales, nos lleva a la vanidad, nos lleva al pecado de orgullo, nos llega a la ostentación, a ambicionar cosas, pero no porque las queramos ambicionar, sino para figurar y para que la gente nos aplauda, y muchas cosas más. La soberbia es un pecado, una pasión dominante. Cada quien se identifica con una. Ahorita les voy a decir cuál es una manera práctica de entenderla y cómo luchar, pero bueno. El segundo defecto o pasión dominante se llama la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Pues el deseo inmoderado de tener bienes terrenales. Y esto nos lleva a pecados pues como robar, hacer fraudes, abusar en los negocios, hacer tacaños, hacer indiferente ante las necesidades de los demás, abusar de los demás para yo ganar dinero. ¿Sí me explico? Todo eso lo produce la avaricia, nos lleva a pecados como eso. El tercero es la lujuria. La lujuria, pues, ¿a qué lleva? Pues eso casi ya lo sabemos todos, a pecados contra la castidad y actos deshonestos. Pero también la lujuria nos lleva muchas veces a engañar, a mentir y a cometer injusticias. Y uno de los frutos más grandes que tiene la lujuria, que es de las raíces de pecado más graves, porque es uno de los frutos más grandes que tiene, es la pérdida de la fe. Pierdes la fe y pierdes la desconfianza, y tienes desconfianza en la misericordia divina. Eso nos lleva a la lujuria. Luego está otra pasión dominante que se llama la ira. La ira es el estado emocional desordenado que nos lleva a desquitarnos con otros y a oponernos injustamente a todas las personas. Somos iracundos. Y ahí se cometen pecados como homicidios, se llegan a cometer los homicidios por la ira, los pleitos, las ofensas, las injurias, el odio, la murmuración, dañar la propiedad ajena. Todo esto sucede por la ira, por la raíz de la ira. Está la gula. ¿Qué es la gula? Pues el deseo desordenado por la comida o por la bebida. Este parece el menos malo, aparentemente, pero tiene algo de animal. Porque pues nomás buscamos lo pasional, lo animal, y causa daño a la salud también, porque pues, si comemos en exceso cualquier cosa, tomamos en exceso cualquier cosa, todo lo que hagamos en exceso nos va a dañar. Y pues produce también lenguaje blasfemo, cuando uno tiene gula por el vino y anda tomado, blasfema y dice cosas que no diría en sus 5 sentidos, ¿sí me explico? Y entonces empieza a ofender, comete injusticias. Está la envidia también. La envidia no es, fíjate, la envidia no es desear. No, yo digo, a ver, ¿qué es la envidia? Muchos, pues desear lo que aquel tiene. No. La envidia no es desear el nivel que otro tiene, porque esto es normal. Oye, que él tiene dinero, pues yo también deseo eso no está mal, está en nuestro corazón porque somos perfectibles. Yo deseo también tener esta posición buena, ¿verdad? Esto sí sería malo desearlo, pero que nos llevara a extremos de codicia, que yo ya lo tengo y quiero más porque él tiene más, entonces ahí sí sería malo. Pero el desear el nivel que otro tiene de estudios, de eso no es la envidia. La envidia es realmente la tristeza causada por la situación en la que se encuentran otros. Él es rico, a mí me entristece que sea rico. Me duele, me lastima que él sea rico y que tenga. Aquel es inteligente, tiene fama, me duele y me lastima su riqueza, su fama, su inteligencia. Esa es la envidia. También tratar de hacerles mal a esas ¿sí? personas. Pues ahorita vamos a ver los pecados que vienen. Que aparte de la envidia, te lujurean, ¿sí? te tratan de hacer mal, le hablan mal de ti.
para que tratarte de bajar, de fregar. La envidia aquí también puede ser, nosotros desearíamos que esta persona, que nosotros tuviéramos lo que él tiene, pero que él no lo tuviera. No como al principio que te dije, bueno, desear lo que él también tiene, que yo también está bien. No, yo desearía tenerlo, pero que él no lo tuviera. ¿Sí me explico? Esa es la envidia. O por lo menos, que si nosotros no tenemos lo que él tiene, que él tampoco lo tenga. O yo estoy jodido, estoy pobre, pues que él también esté. Estaban y te rayan ¿Sí me el explico? carro, Sí. cosas así, ¿no? La envidia es sufrir porque a otro le va bien. Esa es la verdad. La envidia es sufrir porque a otro le va bien. El envidioso no disfruta lo que tiene él mismo, ni deja que el otro que tiene sus cosas las disfrute, ¿verdad? Y entonces por eso te digo, la envidia produce pecados como decías, como el odio, la calumnia, la difamación, el resentimiento, tratar de acabar con esa persona. Es otra de las raíces de los pecados. Y luego está el número 7, que es la pereza. La pereza, pues es rehuir al trabajo por el esfuerzo que tiene el trabajo que lleva. Es el disgusto o el rechazo en nuestros deberes y sobre todo hacia los deberes con Dios. Hay mucha gente que dice, no, pues yo trabajo, voy aquí o allá, pero son perezosos en las cosas espirituales. Es gente que se contenta con un nivel bajo de santidad, una mediocridad espiritual. Gente que, por ejemplo, falta misa o descuida la oración, no, pues es pereza, se llama pereza. Y también pues es lo humano huir a las obligaciones familiares, a las obligaciones profesionales, ¿verdad? Bueno, pues estos son las raíces de nuestros pecados. Debemos detectar las raíces de nuestros pecados y luchar contra ellos. La mejor manera de llegar a un grado de santidad alto es conocernos a nosotros mismos. Necesitamos conocernos, nos decían en la Escuela Espiritual de Vida Interior. ¿Quieres conocerte a ti mismo? Sí, hazte una lista de tus defectos y tus virtudes. Y luego pídele a tu esposa, a tus hijos y amigos, gente por ahí, sin enojarte, que te hagan una lista de tus defectos y tus virtudes y vas a ver cómo no te conoces. Hay gente que te conoce más realmente. Vas a ver, caray, yo decía que todas estas eran virtudes y pues no las tenía. Para ti sí, pero no para los demás. Entonces, conocerte, ver cuáles son tus raíces de tu pecado para poder luchar contra ellas, porque dice un maestro espiritual, si cada año así tuviéramos, mira, todos tenemos una pasión dominante o dos, y otros 3 y otros de las 7, pero por menos que tengas, tienes una, y de las otras es la más fuerte, que la soberbia, la envidia, la pereza, todas las que hemos dicho. Si me explico, la gula, debes de tener una, pero de las otras también tienes poquito, de todas las demás tienes algo poquito, porque la concupiscencia de la nieve nos dejó eso. Entonces, si tú no conoces, no vas a luchar. Pero si tú conoces cuáles son las raíces de tu pecado, vas a luchar contra ellas, y decía un gran santo. Si ustedes se ponen a luchar contra una pasión dominante, por lo menos una vez, por lo menos una por año, en pocos años serían santos. ¿Sí me explico? Estás hablando que si tuvieras todas en 7 años serías santo. A luchar, a tratar de dominarlas porque no se van a desaparecer, ¿verdad? Bueno. Debemos ir entonces primero por el defecto más dominante, la raíz más dominante, y después por todos los demás, pero sin descuidar algo muy importante, lo que aparentemente hemos vencido. Por ejemplo, yo digo, pues mi pasión dominante es la ira, y ya la tengo dominada, y ahora voy contra cuestiones de, ¿cómo se llama?, de lujuria, de detalles que tengo ahí. Y mientras estoy luchando con la lujuria, se me olvida lo de la ira, y pum, sale. Es como un pulpo que tiene 7 brazos, los del ingeniero Benjamín. Le agarra 6, 7 y sale uno, y luego le bajas y saca otro. Entonces siempre vamos a tener que estar luchando, es una lucha constante. Estamos en un combate espiritual constante hasta el momento de nuestra muerte. Por eso podemos dominar estas situaciones, ayudados con la gracia de Dios. Acordémonos que le dice nuestro hermano San Pablo a nuestro Señor Jesucristo: oye, Señor, quítame este aguijón que me mata de un pecado. Dijo, Señor, no, con mi gracia te basta. O sea, con la gracia del Señor nos basta. Pero hay que estar siempre en gracia de Él y cuidándolo, porque puede volver a repuntar. No creas que una vez vencido ya se acabó para siempre. Y una vez le pregunté a mi director espiritual, se llama el padre don Santiago Martínez Sáez: oiga, padre, ¿cuándo se me va a quitar esta pasión dominante que tengo? Y me dijo así: 3 horas después de que te mueras. Dice, para que nunca te confíes. Puedes llegar a dominarla con la gracia de Dios, con el auxilio de Dios, y puedes en el momento que te decidas dominarla con la gracia de Dios y pedirle gracias, pero pidiéndole a Dios que te auxilie, pero desaparecerla no la vas a desaparecer, ¿verdad? Bueno, entonces por eso decía yo, si no queremos ser mediocres, si no queremos ser perezosos y queremos avanzar en la vida espiritual, pues es muy recomendable que al hacer nuestro examen de conciencia todos los días o antes de la confesión, no solo nos preguntemos en cuántos pecados caí, mentí, grité, esto, no en cuántos pecados caí y de qué clase. ¿Sí me explico? ¿Cuántas veces caí en estos pecados? Sino, ¿qué hay detrás de cada uno de estos pecados? ¿Qué raíz me está llevando a cometer estos pecados? ¿Qué no estoy luchando contra mí que me lleve a cometer estos pecados? No nomás di los pecados y ya, ¿verdad? Bueno,
Hay que preguntarnos siempre cuál es la causa detrás de mi pecado constante. Que voy y le digo al Padre, el mismo Padre, con los mismos, ya, yo te suelo, pues no, hasta que digo. Bueno, por eso también hay otra cosa que es muy recomendable, que les voy a compartir también, es confesarse por todo el tiempo que puedan con el mismo sacerdote. Siempre con el mismo sacerdote, sin vergüenza, que no te dé vergüenza. Porque, ay, me da vergüenza, ya me conozco mis pecados, qué bueno. Es como un doctor. Si tú vas con un doctor que te está tratando el corazón y ya tienes 5 o 6 años tratando el corazón y de repente te cambias con otro, no vas a ver. No tiene tu expediente. El sacerdote, aunque no lleva apuntes, pero te conoce y el Espíritu Santo lo ilumina y sabe por dónde guiarte. Lo mismo es buenísimo y más importante también tener un director espiritual y no ocultarle nada a esto. Decirle que te ayude a luchar contra tus pasiones dominantes porque quieres llegar a la santidad, quieres llegar al cielo. Y pues eso debemos hacerlo para nosotros y para nuestros hijos, recomendárselos, ¿verdad? Pues esto es en sí, hermano, lo que es pecado, lo que no es pecado, para no andar con escrúpulos y cosas que no son. Pequé, bueno, fíjate, hubo materia grave, hubo pleno conocimiento, hubo plena conciencia, nadie te forzó. Todo este tipo de cosas hay que analizarlas bien para definir qué es un pecado y qué no es un pecado, ¿verdad? Y sí, hermano, fíjate que yo como les Muy ronco, pero aquí andamos. comentaba acá en nuestros pasados videos, Dios nos dio el famoso libre albedrío. Libre albedrío. ¿Y por qué lo hizo? Para ver realmente cómo somos. Porque si no nos lo hubiera dado y nos manda aquí a esta tierra, no nos da libre albedrío y nos dice, tú no vas a poder hacer esto, pues no lo hacemos y no vamos a ser como somos realmente y no nos va a poder conocer como somos realmente. Para conocernos realmente, nos da libre albedrío y nos pone tentaciones. Y bueno, no nos pone. No nos pone. Está en esa tierra las tentaciones y nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino, como les decía. Estamos escribiendo nuestro propio libro. Libreto. Nuestro propio libro así de la vida. Una novela, ¿no? Una película, nuestra película. Nosotros somos los escritores. Somos los principales actores de esta película. Así como mi hermano y yo estamos ahorita como los principales actores de este video, ustedes son los principales actores de su vida, de lo que están haciendo. Y están escribiendo un libro de su vida. Para después se lo van a presentar al jefe de jefes y ya no lo van a poder borrar. Ahorita, es lo que te decía, ahorita sí existe un borrador, que se llama confesión. Está el borrador y lo pueden hacer y pueden una vez cerrado se acabó. Antes de que queden grabadas esas letras en ese libro y que ya no las puedan quitar, jamás, digan, bueno, déjame ver si voy a escribir el libro, cómo lo voy a escribir, ¿no? O sea, porque ya cuando me muera ahí quedó grabado y está mi libro ya sellado y firmado. Se acabó, ya no hay para atrás. ¿Verdad? Como decían en el Opus Dei, ¿no? De que cuando le hablan a mi mamá que se había muerto un tío que estudiaba ahí en el Opus Dei y estaban bien contentos y jajaja, qué bueno. Digo, a ver, no es que para nosotros es la graduación, la vida es una escuela, primaria, secundaria, prepa, facultad, y la graduación es cuando tú mueres. Y para nosotros es la mayor felicidad porque tu tío ya se graduó. Pues sí, para nosotros los humanos no, o sea, para nosotros los humanos sentimos que pues la pérdida de un hermano, un papá, un primo, un tío es horrible, ¿no? Pero para los que están bien con Dios y que llevan la vida bien con Dios, cuando mueren para ellos es su graduación porque ya están con nuestro Padre y van a presentar su libro de la vida o su película. De la vida. De cómo, ya no hay para atrás ahí. Ahorita mientras estemos vivos es tiempo de merecer. Piénselo, mis amigos. También no se vayan por las edades, ¿sabes? Porque dicen, no, es que yo todavía estoy joven, ¿no? Muchos amigos, incluso un hijo mío se murió joven, muy niño. Y en qué momento nos debe el Señor. Te quebraste la cabeza. ¿Verdad? Ya, tu libro ya se cerró, ya. No hay que estar más que con el boleto en la mano. Digas, uno. Pórtense bien, muchachos, nada les cuesta. Así es. Bueno, hermano. Bueno, y también lo de que decía de las cucarachas de templo, tampoco. Me ha tocado tanta perdón, no quiero decir majaderías, pero gente que se la pasa en la iglesia presionándose, rezando y todo, y ves cada cosa que dices, no inventes afuera, que se portan tan mal. Yo me imagino que dicen, bueno, voy a llegar y voy a confesar. No, pues es que hay que decirles. Y ya me van a perdonar, ¿no? Pero tú dices, decirles. ¿Qué onda? O sea, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿por qué? No, por caridad. Son cucarachas de templos y, o sea, yo creo que Dios vomita a los hipócritas, ¿no? Sí, pero al final de cuentas ya habíamos hablado de ese tema, mira. Pero bueno. Ya es muy largo, o sea, es decirte. Mucha gente va porque no los conocías antes de que eran peores y están buscando el cambio y todos estamos en la posibilidad de caer y levantarnos. Otra gente sí va porque piensa que eso es lo que los va a salvar. Esos son los que están equivocados y hay que aclararles, no te salvan 1000 misas, no te salvan 1000 rosarios, te salva la gracia que tienen esas misas y esos rosarios y tú la absorbas y la uses para el bien. Para hacer el bien, por eso te decía, en este mundo hay que buscar la verdad, el bien, la justicia, el servicio a los demás, el amor.
¿Sí explico? Si todas estas prácticas no te están llevando a que seas mejor persona, a cambiar, no te están funcionando. ¿Verdad? Y no te están funcionando no porque no tengan el poder de hacerlo, sino porque tú no quieres. Y esto pues hay que hacérselo a las gentes a través de esto, con mucha caridad, porque una verdad sin caridad no es caridad verdadera, como dice el Padre Salvador. ¿No? Ya se acabó el video casi. Bueno, mis amigos, un placer YouTube como siempre. y Facebook. No sean envidiosos, no sean mala onda. No seamos. Y no usen lenguas viperinas para perjudicar a la gente. Los demás. Acuérdense que una lengua viperina daña más que un golpe. Así es. Pero a esa persona se le va a regresar y se le regresa peor. Mejor pórtense bien y sean buenos hijos, buenos padres y vivan la vida intensamente. Tranquilamente. Una sola vez. Como siempre. Su amigo Vicente y su amigo Quique. No olviden suscribirse a mi página. Pongan Enrique Ignacio González Álvarez, donde aparece la lupa de YouTube. Y ahí tenemos videos de todo. Ahí abren carpetas, ahí está Vicente González, declamaciones, Por cierto, saludos al señor Freddy. Freddy de los videos famoso. Ok. Ya me invité aquí a ver mis videos, a ver si nos está viendo. Qué bueno, Freddy. Saludos. Esperemos que vengas aquí a México pronto, Freddy. Ok. Aquí te esperamos para hacer un video. Ya que se nos quite la gripa para no contagiarte, Freddy. Ok, bueno, nos vemos mis amigos. Bye bye. Bye bye. Hasta la próxima.